Buenas noches, bienvenidos al Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Mayor de San Marcos, y esta noche estamos abriendo en estos momentos este coloquio que se llama Historia y Cultura Postcoloniales en América Latina, los afroperuanos y la integración nacional. Esta idea se gestó hace unos meses, una idea que yo acogí, que venía de Yasmina, y nos recibió muy bien esta institución con su recientemente desaparecido director, el doctor Puccinelli, que tomó la idea para presentarla aquí. Y nada, estamos contentos de poder realizarla en esta casa. Y queríamos empezar esto que se está denominando el decenio de los afrodescendientes, ¿no?, que empieza a partir del próximo año. Se ha hecho la aprobación ibero-latinoamericana. Todavía falta la aprobación de la ONU, que esperemos que se logre. Escogimos diciembre por varias razones siempre, pero una es que se conmemora fechas de abolición de la esclavitud a nivel internacional, y siempre el 4 de diciembre a nivel nacional. Entonces nos parecía, aunque siempre resulta que hay varios eventos relacionados al tema afro, pero nos parecía siempre un buen mes. Nada, gracias por venir, y dejo la palabra a Yasmina. Gracias por estar aquí. También quisiera agradecer a todo el equipo del Instituto Raúl Porras Barrenechea y también a Antonia Chacón, que no está presente, que fue la culpable de encontrar este espacio hace algunos años, y agradecer a Rafael porque también fue un lindo contacto, y todo esto por todos estos enlaces, porque siempre nos vamos cruzando, y esto fue gracias a Chasqui y a Stefan Kaspar en particular, porque nos quedábamos así escuateando, como dicen en Europa, en su casa cada año cuando veníamos por acá, y nos presentó a Rafael, y desde ahí pues hemos tratado de colaborar. Y Rafael estuvo en Suiza, en nuestro Centro Cultural Tierra Incógnita, presentando un concierto didáctico que realmente marcó muchísimo a la gente, y que vamos a tener el honor, en una versión seguramente nueva, de poder disfrutar mañana. Así que ha sido también una linda colaboración, y bueno, la idea es también mezclar un poco el universo académico con el universo gran público, como se llama, porque queremos como sembrar cuestionamientos y también proponer cosas un poco distintas. Así que también tengo que decir que esto ha sido posible gracias a una organización que se encuentra en Suiza, que se llama la Sociedad Suiza de Americanistas. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué hacen los americanistas? Pues estudian las Américas desde Suiza. Entonces, así propusimos el proyecto de hacer este encuentro aquí, este simposio de 2 días. Fue acogido, y bueno, fuimos como negociando, porque siempre es difícil encontrar fondos para financiar este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, ¿por qué el tema afro? Aparte de las fechas, también porque es un tema que permite abordar esto que pusimos en el título, que es un poco el tema de la integración nacional. Yo voy a empezar con una presentación, como vieron seguramente en el afiche, que se llama África en América, impacto del colonialismo y esclavitud sobre la identidad afrodescendiente. La idea era, con Rafael hemos pensado hacer una introducción un poco más amplia, o sea, fuera, digamos, o por encima del contexto peruano, para después entrar en el tema realmente más específico del Perú. Así que para empezar estos 2 días de encuentro y de reflexión, propongo un punto de vista más general, que nos permitirá después abordar el caso particular de Perú. Y me parece importante tener como la película completa y entender todos los elementos que subyacen la historia de las comunidades afroperuanas. Y lo que sí me gustaría subrayar es que no se trata de volver a remover el cuchillo en la llaga,
sino mirar objetivamente los aspectos dolorosos y no resueltos de la historia de la esclavitud, por ende de la historia de la colonización, para plantear pistas, sanar esas heridas históricas que aún impide considerar una nación como el Perú como un territorio rico por su diversidad, armonioso e integrador. Lo que voy a proponer entonces es observar un poco qué relación tenemos con el continente africano, para después entrar en algunas cifras un poco más específicas y consideraciones acerca de la esclavitud. Y como realmente mi terreno es más la literatura, pero también el gen haitiano, del lado de mi padre, entonces voy a proponer desde la poesía y en particular desde un poeta cubano un cuestionamiento bastante específico sobre nociones identitarias y después abrir sobre algunas pistas posibles de potencial empoderamiento y reflexión que se pueden adaptar, digamos, al Perú. Y una última cosa técnica es que vamos a tratar de tener cada uno unos 20 minutos para que haya espacio para todo el mundo y, porque ya, Leonid dice no, imposible. Sí, esa era la consigna. Para que haya espacio para todo el mundo, para que el público no se aburra y para que después también haya espacio para intervenciones, intercambios, porque esa parte nos parece obviamente muy importante. Así que empezando desde el principio, quisiera proponer un segundo de reflexión, no de silencio, pero sí de reflexión interior sobre el continente africano y que cada uno se pregunte un poco, pues, qué sabe del África, cómo se representa ese vasto continente, cómo visualiza a sus pobladores, qué creencias tiene ancladas profundamente y a veces muy inconscientemente acerca de los africanos, de los negros. Y creo que si se hacen esas preguntas en silencio surgen cosas a veces no muy respetables o a veces poco fundamentadas. Entonces la relación, o más bien las relaciones que América suele entretener con el África son generalmente, para simplificar, de tres tendencias opuestas: utopía. Y esto ha sido mucho el caso del Caribe, que ha generado una relación utópica con el África, con la madre África. Una relación de rechazo, que es muchas veces también debida, lo veremos, a la herencia colonial, y o de ignorancia. Y el rechazo muchas veces va de la mano con la ignorancia. Entonces me gustaría citar a un historiador de Burkina Faso, para no citar historiadores europeos, que vivió entre 1922 y 2006, que se llama Joseph Kizerbo. Y él dice: la historia de África, como la de toda la humanidad, es, en efecto, la historia de una concientización. La historia de África hay que reescribirla, porque hasta ahora ha sido frecuentemente enmascarada, camuflada, desfigurada y mutilada por la fuerza de las cosas, es decir, por la ignorancia y el interés. Yo agregaría también por el desinterés que hemos solido tener hacia el África. Sabemos que hay millones de africanos y de africanas que han llegado de forma forzada a nuestra América. Cifras, todavía no hay consensos, las cifras van hasta 60 millones de personas que han sido llevadas a la fuerza y de las cuales se dice que hasta 17 millones fallecieron durante la travesía. O sea, estamos hablando de cifras inmensas. De las vidas y culturas y civilizaciones de estas personas, de sus formas de vida y pensamientos, prácticamente nada se dice en los programas oficiales de historia y ciencias sociales de nuestros países. Así, se ven cercenadas las posibilidades de identificación positiva con personajes históricos que resistieron el holocausto más grande que ha vivido la humanidad. Y es la palabra holocausto la que se tiene que utilizar. Muchos de nuestros adolescentes y jóvenes, sin contar los adultos, incluyendo profesores, políticos, padres de familia, no saben que sus raíces o parte de las raíces de las Américas están ubicadas en un continente que dio origen al género humano y que desde ahí salieron importantes migraciones que poblaron la tierra. Los hombres y mujeres transportados a la fuerza durante la trata transatlántica
Eran fuerzas vivas de grandes civilizaciones que a través de un complejo sistema de relaciones fundaron y eran parte de poderosos imperios y naciones distribuidas en un universo lingüístico cultural de más de 2000 idiomas. Partiendo de algunas cifras y consideraciones sobre el ejercicio de la esclavitud durante varios siglos, deseo proponer una reflexión sobre la relación que los latinoamericanos solemos entretener con el África y las consecuencias, sobre todo, de todo ello en la desintegración de la identidad afro y de la respectiva baja autoestima o denigración que se tiene o que tenemos hacia ese componente. Como bien lo deberíamos saber, la trata transatlántica fue el sistema de violencia institucionalizada de mayor magnitud en la historia conocida de la humanidad, porque la historia se reescribe cada vez que se reencuentran documentos o informaciones. En la mayoría de los casos existen diferencias étnicas entre el tratante de esclavos y los esclavizados, y hay muchas personas que están proponiendo el tema esclavizado y no esclavo, porque finalmente esclavo es ponerle realmente una etiqueta, en cambio esclavizados implica realmente el acto de soportar la esclavización. Entonces, la esclavitud está basada en un fuerte prejuicio racial según el cual la etnia a la que pertenece el tratante es considerada superior a la de los esclavizados. Por ello, los mecanismos utilizados para capturar a negros en África subsahariana fueron legitimados jurídicamente a través de un sistema comercial globalizado, ahí empezó la globalización, y financiero, que duró más de 5 siglos. Los europeos produjeron además un giro en la esclavitud, modificando la concepción del esclavizado no como persona humana, sino como cosa. Se oye muchísimo decir, bueno, pero en todo caso los africanos eran los que vendían los esclavos, la esclavitud empezó en el mundo musulmán. Ha existido efectivamente esclavitud antes, pero no bajo la forma que desarrolló Europa, y esto es muy importante recalcarlo. Dentro de las estructuras construidas para almacenar a los esclavizados, se realizaba la separación de padres e hijos, de hermanos, esposos, amigos y parientes o vecinos, y obviamente gente de mismos grupos étnicos, de acuerdo con la elección del comerciante. Una vez intercambiados por objetos de poco valor, los esclavizados emprendían la famosa travesía, que era obviamente una pesadilla, que duraba en el mejor de los casos 2 meses. Durante esta travesía muchos se enfermaban por las precarias condiciones higiénicas, el maltrato, la sed, el hambre, la aglomeración y la carencia de atención médica, entre otras cosas. En muchos casos, antes de la llegada, los enfermos y heridos que corrían el riesgo de no poder venderse eran lanzados al mar, como desechos, sin contar además los suicidios y las muertes por las condiciones difíciles de la travesía. Así se estima que el 20% de los africanos que eran forzados a abandonar sus tierras perecían en el trayecto. No es difícil suponer que 5 siglos de trata esclavista significaron para África una descapitalización en el sentido de pérdida de recursos enorme en individuos, riquezas materiales, oro y marfil, y obviamente también cultura. Y para América significó la constitución de una sociedad basada en la diferencia, en la negación, así como la construcción de una memoria dolorosa y vergonzosa, o muchas veces en un olvido. En efecto, podemos enumerar algunos aspectos que causaron un impacto aún vigente y doloroso o no sanado en nuestras sociedades. Enumero algunos, obviamente hay muchos más. Los que me interesan son el desarraigo físico, obviamente, por arrancar a las personas de un espacio físico para llegar a otro, pero también el desarraigo de la pertenencia social, de la ascendencia, es decir, tener un papel, se cumplía un papel en la sociedad africana y violentamente ese papel fue cambiado por el de servidor de otra cultura y muchas veces por el de animal, y se cuestionaba además muchas veces si tenían alma o no. El bautizo, sobre el que volveré después, es decir, el cambio de nombre originario, símbolo de pertenencia a un clan o estructura social ancestral,
por un nombre insignificante para el esclavizado, pero que facilitaba la tarea del sistema negrero para identificar a los esclavos con nombres cristianos. Una vez más, nombres cristianos cuando consideraban que tenían alma y entonces los bautizaban, sino, como ustedes saben, muchas veces tenían el nombre del propietario. Esto es una herida enorme. El reemplazo de la mano de obra indígena por la creación del sistema esclavista, además, es otra herida, porque no se puede haber dado ese cambio sin dejar huellas profundas, incluso de rencores tácitos internos. Después, el dividir para reinar. El sistema colonial utilizó y agudizó las diferencias étnicas y conflictos tribales para mantener su dominio, azuzando generalmente los conflictos a través del personaje del capataz o del mayoral, para justamente poder mantener cierto tipo de poder y que no haya una mayoría unida en los barracones y en los diferentes ingenios, entre otros azucareros. Luego, el blanqueamiento, para intentar la ascensión social, imitar al blanco, que era el modelo dominador, para obtener algún reconocimiento mínimo, para poder ascender en la sociedad, comprarse un espacio mínimo de reconocimiento. Esto se ve aún hoy en la voluntad muchas veces de plancharse el pelo, de no juntarse con gente negra, de frecuentar lugares reconocidos por las élites o por lo menos por la clase media alta, pero muchas veces en la negación incluso estética de realmente las características negras. Y la creación de espacios de expresión subalternos, porque efectivamente para poder sobrevivir culturalmente se ha tenido, o sea, realmente la cultura de la esclavitud, y estoy generalizando muchísimo, ha tenido que utilizar espacios oficiales y poder meterse en esos espacios oficiales para realmente seguir viviendo culturalmente. Esto muchas veces ha creado obviamente un espacio subalterno frente a una cultura dominante y a veces incluso reduciendo la cultura negra a la cultura de diversión, a la cultura del baile, aunque no estoy negando absolutamente para nada el valor de la música ni de los bailes, pero muchas veces se oyen comentarios del estilo, bueno, pues si eres negro solo sabes bailar, o es gracias al baile que te haces un espacio en la sociedad, ¿no? Y dos puntos más que son la vergüenza consciente o inconsciente como forma de incorporación, es decir, realmente dentro del cuerpo, del canon estético blanco o hegemónico. Y la vergüenza hacia el ancestro africano que muchas veces todavía se tacha de salvaje. La movilización a través de la rebeldía, como la resistencia y el cimarronaje, que han sido generados por la opresión y el no reconocimiento, que llevaron a actuar desde el margen y la rebelión, alimentando de nuevo esta imagen de negro salvaje. Sin poner un más ejemplo que Haití, muchas veces la gente nueva, si pide un momento así de búsqueda interior, ¿cuál es la imagen que se tiene de Haití? El vodú, son salvajes, etcétera, porque efectivamente se sembró además en las Américas la imagen de realmente el salvajismo de esos esclavos que lograron liberarse gracias a una ceremonia vodú, y que hoy en día incluso siguen pagando por eso y siguen en realidad manteniéndose en una situación de salvajismo. Esto es realmente una imagen que se sigue vehiculando, difundiendo muchísimo. Ahora, esos espacios de resistencia y de cimarronaje sabemos que también han sido espacios importantes, esenciales de expresión, libertad y sobrevivencia política, cultural y colectiva. Bien, como lo dije, me gustaría hacer hincapié en uno de estos puntos, simplemente para tomar un ejemplo y para que cada uno también pueda, tal vez, jalar lo que estoy diciendo hacia una vivencia más presente o, digamos, pueda entenderlo más desde su propia experiencia. En estos puntos no sanados, heredados del sistema esclavista, que aún perviven abiertamente o a escondidas en algún rincón del inconsciente colectivo, está el del bautizo, que ya mencioné, o lo que realmente un escritor suizo que se llama Philippe Chanson nombra la herida del nombre. Es alguien que publicó un libro muy interesante sobre este tema del bautizo. Y utilizaré como apoyo algunos textos literarios, en particular a Nicolás Guillén, que es un gran poeta cubano,
Porque considero que la literatura permite muchas veces libertades, testimonios y reflexiones que los libros de historia o los panfletos políticos no pueden ni logran, porque entra más sutilmente y uno sabe que, como supuestamente es ficción, es más fácil de tragar. Sabemos que una vez puesta en marcha la maquinaria de la esclavitud, los africanos eran sometidos, claro está, al bautizo. Los esclavos perdían así sus nombres africanos y se veían atribuir nombres ajenos pertenecientes a la tradición de los colonizadores. Lograr mantener algunos nombres africanos durante el periodo colonial puede ser visto como parte de un rechazo del proceso de despersonalización y enajenamiento. Los nombres africanos eran probablemente muy simbólicos, ya que remitían a una genealogía originaria, un periodo o lugar de nacimiento particular o al papel del individuo dentro de su comunidad. Restablecer nombres africanos representaba una resistencia a la opresión de la cultura hegemónica y al bautizo forzado. En este sentido, es significativo un poema de Guillén que se llama El apellido, y el subtítulo del poema es Elegía familiar. En este poema, él reacciona, expresa de manera lírica la reacción frente a un complejo fenómeno sociohistórico, el sentimiento profundo de un descendiente de esclavos africanos que indaga su filiación, su identidad familiar remota. Su poema dice así, y voy a ir citando y comentando, porque me parece que habla por sí. Desde la escuela y aún antes, desde el alba, cuando apenas era una brisna, yo de sueño y llanto, desde entonces me dijeron mi nombre, un santo y seña, para poder hablar con las estrellas. Tú te llamas, tú te llamarás. Y luego me entregaron esto que veis escrito en mi tarjeta, esto que pongo al pie de mis poemas, 14 letras que llevo a cuestas por la calle, que siempre van conmigo a todas partes. El bautizo aquí es descrito como el proceso de identificación impuesto por una colectividad ajena y que sella definitivamente al individuo. Ese ritual implantado por la sociedad colonizadora y aplicado sin contestación es precisamente cuestionado por el hablante lírico, en este caso directamente Nicolás Guillén, que asume su colectividad como su ser y logra por sus palabras que hable esa colectividad. Es decir, él está hablando obviamente como Nicolás Guillén, pero está cuestionando un sistema entero. Es mi nombre, dice Guillén, estáis ciertos, tenéis todas mis señas, ya conocéis mi sangre navegable, mi geografía llena de oscuros montes, de hondos y amargos valles que no están en los mapas. ¿Acaso visitasteis mis abismos, mis galerías subterráneas y donde un puro chorro siento de aguas antiguas caer desde mi alto corazón? Toda mi piel, debí decir, toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta. ¿Vienen de allá todos mis huesos? Mis raíces y las raíces de mis raíces, y además estas ramas oscuras movidas por los sueños, y estas flores abiertas en mi frente, y esta savia que amarga mi corteza. No hay nada más que eso que habéis escrito, que eso que habéis sellado con un sello de cólera. Aquí la interrogación del nombre propio considerado como un sello lleva a cuestionar las raíces, la ascendencia y la esencia del sujeto. Al haber recibido un nombre español, el poeta escarba y reconoce en sí mismo otras raíces que las ibéricas, las que endurecieron el grito de su garganta y que lo llevan a afirmarse, que después va a ser afirmarse, en su otra identidad. Y bien, ahora os pregunto, ¿no veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y golpeados con dos lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel, una gran marca hecha de un latigazo? La acumulación de preguntas formuladas por el poeta mismo interroga desesperadamente un sujeto plural desconocido, percibido como verdugo. Al preguntar por el origen del ancestro y por su verdadero nombre, se une la ironía a la desesperación, contraponiendo con falsa ingenuidad nombres españoles a raíces africanas.
Él dice, no tengo pues un abuelo mandinga, congo, daomellano. ¿Cómo se llama? O decídmelo. ¿Andrés? ¿Francisco? ¿Amable? ¿Cómo decís Andrés en Congo? ¿Cómo habéis dicho siempre Francisco en daomellano? En mandinga, ¿cómo se dice amable? ¿O no? ¿Eran pues otros nombres? Las preguntas acerca del origen personal llevan al poeta a remontar a la historia de la esclavitud. Ese sistema es el que hizo que la identidad fuese capturada, escondida y transformada en sello de la vergüenza y del olvido. Sin embargo, la voz amarga del poeta reclama sus orígenes. Dice, el apellido entonces, ¿sabéis mi otro apellido? El que me viene de aquella tierra enorme, el apellido sangriento y capturado que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar. Ah, no podéis recordarlo. Lo habéis disuelto en tinta inmemorial, lo habéis robado a un pobre negro indefenso. Lo escondisteis creyendo que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza. A reconquistar sus raíces esclavas y asumirlas plenamente, el poeta reivindica su apellido africano. Dice, yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Que se avergüence el amo. ¿Seré Yelofe? ¿Nicolás Yelofe acaso? ¿O Nicolás Bacongo? ¿Tal vez Guillén Banguila o Cumbá? Quizá Guillén Cumbá o Congué. ¿Pudiera ser Guillén Congué? ¿O quién lo sabe? ¿Qué enigma entre las aguas? La travesía, estas aguas, que simboliza todo el proceso de esclavización, disolvió la verdadera identidad de los descendientes de esclavizados. De ahí la necesidad de devolver los nombres que hacen referencia a la parte africana sometida y negada. De ahí también la necesidad de devolver el poder de nombrar, capacidad que restituye al individuo su papel en la comunidad y su lugar en el universo. Aquí de lo que se trata es de poder readquirir la palabra, que implica diferentes tomas de conciencia, haciéndose necesario el reescribir la historia desde el otro protagonista. Pues la literatura también participa de esa toma de conciencia poniendo la otra historia, partiendo de la historia del pueblo, de las anécdotas sencillas de personajes ordinarios, entre comillas, por oposición a las extraordinarias hazañas de los héroes de las historias oficiales. Y entonces, pregunto, durante 5 siglos, sin transportar libros ni objetos, y siendo víctimas de aniquilación, violencia, prohibición, castigos, muerte y tantos otros aspectos oscuros, me pregunto cómo podemos haber hecho sobrevivir tanta cultura, tantos elementos, tantas historias, danzas, rituales, recetas, canciones, maneras de ser, estructuras sociales, ritmos, dioses, en fin, a través de todo el continente americano. ¿Qué es lo que ha permitido eso? ¿Cómo se ha podido dar? Y precisamente una de las claves reside en la oralidad, el haber llevado y mantenido las cosas por dentro y que no son físicamente destructibles o quemables en la hoguera. Y ahí hay una clave muy interesante, es decir, finalmente lo que muchos estudiosos en los años 20 llamaban el alma negra, finalmente es toda esta cultura que ha podido viajar y que ha podido sobrevivir de manera impresionante a pesar, insisto, de todas las condiciones terribles. Hoy han pasado varias décadas, pero estas son pocas, muy pocas, frente a los siglos de práctica ininterrumpida de esclavización, pocas décadas desde la abolición. E insisto, son pocas también frente a la cantidad de décadas o siglos de construcción de una sociedad dividida en sus más recónditos espacios. No solo los de poder, como las universidades, los manuales oficiales, los puestos importantes en las instituciones, entre otros, pero también en los reflejos de cada uno, en el trato cotidiano, en el lenguaje que tenemos en la calle, en lo que creemos y pensamos profundamente. Una vez más, no se trata aquí de acusar y de volver mil y una vez hacia atrás, de encontrar culpables ajenos, externos, sino de tomar conciencia racionalmente de los procesos sociales, culturales
y psicológicos que hemos integrado, tomar conciencia de los hechos que nos constituyen y nos rodean y convertirse en seres responsables, capaces de aportar su reflexión y acto cotidiano a la construcción de una identidad nacional que no quiere ser un melting pot, como se hizo en Estados Unidos, donde todo se derrite y se mezcla y preferentemente que se vuelva un poco más blanquito, sino que quiere reconocerse como un todo que integra, reconoce, agradece y acepta las diferencias que lo constituyen y enriquecen. Y esta es la meta de este simposio, entre otras cosas, proponer análisis e iniciativas positivas que eviten seguir desintegrando el tejido social, todo en beneficio del desarrollo fundado en la diversidad, en un desarrollo integral y humano. Muchísimas gracias. Yasmina actualmente trabaja en una antología bilingüe de poesía haitiana que será publicada en la editorial cubana Casa de las Américas en el 2015. También mencionar que Yasmina es doctora en letras por la Universidad de Ginebra con la tesis Negros, Negrismos, Poesía en la Literatura Iberoamericana y Antillana de las Vanguardias. Lógicamente, en el centro donde estuvimos es Tierra Incógnita, donde Yasmina es directora, este Centro Cultural Latinoamericano Tierra Incógnita, creado en el año 2003, que es un centro que promueve exitosamente la difusión cultural, la integración, así como aspectos que tienen que ver con el comercio justo, los derechos humanos y la diversidad cultural.